lección. Esta es la lección del 17 de noviembre del 2020. Esta es la número 23, si no me equivoco, sí, ¿verdad? La número 23, que vamos ya. Y vamos a empezar a ver el tema de el PLL. El PLL, que es un bloque, lo que se llama un bloque funcional, es una forma que muchas veces se le llama a estos dispositivos. Es un circuitito, básicamente, un lazo de fase cerrada, creo que es en español de repente es la mejor traducción. A veces me da problemas, la tableta se desconecta y le cuesta agarrar ya. Que vino a revolucionar mucho las comunicaciones. De hecho, el PLL es importantísimo en las comunicaciones modernas. Es un elemento, un bloque indispensable, que es más o menos algo así como lo vino a hacer el amplificador operacional en su momento, solo que en el área de las comunicaciones. Entonces el PLL resulta sumamente importante. Obviamente viene de sus siglas en inglés, ¿verdad? Phase Loop. Y pues hoy en día se consigue como un circuitito, ¿verdad? Un chip muy bonito ahí, como el LM565, que permite hacer varias cosas. Pero digamos que en términos simples podríamos decir que es un dispositivo que sirve para dar seguimiento preciso a una señal, básicamente, a la fase de una señal. Es como lo que podríamos decir. Entonces, es un bloque funcional de control en realimentación negativa, y es base de muchos sistemas temporizados, un montón de sistemas. Esto es uno de tantos, digamos, hay un montón de esquemas. Este es uno que viene aquí, este señor Palermo, que tiene mucho renombre en el área de las comunicaciones, y da clases, tiene sus clases, están en línea, y tiene por ahí un libro que es muy conocido en esta área. Este es un esquema de los que presentan. Esto es un posible PLL. Hay un montón. Aquí nada más uno como para ilustrar. No va a ser la base con el que vamos a trabajar, pero bueno. Sirve para hacer lo que se llama síntesis en frecuencia. Entonces, por ejemplo, para elevar frecuencias de megahertz a gigahertz, es una de las posibles funciones que puede tener. Cuando se requiere hacer algún tipo de multiplicación en frecuencia o algo así. Sirve también para hacer lo que se llama la cancelación de skew, que es la alineación de la fase de un reloj a un reloj interfaz salida. O sea, eso es muy útil en comunicaciones digitales. Bueno, aquí la imagen esta hace referencia también a comunicaciones digitales. Cuando se tienen señales y por los retardos y los procesamientos internos, muchas veces hay una pequeña diferencia ahí. Hay un retardo pequeñito, un corrimiento que uno diría, eso no es nada. Pero cuando ya las señales son en nanohertz, en gigahertz, por ejemplo, ya los periodos andan en el orden de los nanosegundos, muchas veces eso es súper relevante. Entonces necesitamos un seguimiento preciso de señales, más cuando esas señales, pues, por las imperfecciones del sistema, pues tienen algún tipo de variación y a veces se corren un poquito para un lado y para el otro. Entonces hay que eliminar esas pequeñas variaciones que se dan por ahí. Lo que es la recuperación de reloj, eso es una de las principales funciones para los que se usa un PLL, que es el extraer el reloj de una secuencia de datos y buscar el punto óptimo de muestreo. Eso es importantísimo. Digamos, una de las cosas que se tiene hoy en día es que muchos de los sistemas son asíncronos, lo cual es muy conveniente. Digamos, un sistema asíncrono requiere que yo le esté dando una referencia constante. Entonces, requeriría que yo le esté proporcionando una señal de reloj con la cual los datos vienen alineados.
Pero eso es un doble esfuerzo, porque por un lado yo tengo que estar enviando mi señal de referencia. Entonces, sistemas síncronos, que los hay sistemas síncronos, que digamos, desde el punto de vista de los sistemas son muy convenientes, porque entonces yo envío una señal de reloj, ¿verdad? Puros, bueno, esa ustedes la conocen, la señal de reloj, ¿no? Puros ceros y unos. Y entonces la señal de reloj me sirve para una referencia, básicamente. Entonces, a partir de ahí, yo conozco los tiempos en los cuales vienen los bits, ¿verdad? Entonces, la señal de reloj, ¿qué es lo que hace? Me señala, es la señal con la cual yo construyo la secuencia de datos. Entonces, claro, aquí yo marco los tiempos, bueno, ahí así un poco rápido, pero que se entienda ahí. Me marca los tiempos con los cuales yo construí los datos, incluso con las imperfecciones, porque como todo, las señales tienen imperfecciones. Pero si con este clock que está acá, si con este clock yo construí los datos, a la hora de enviar los datos, pues es bastante, digamos, sencillo reconstruir o obtener los valores, porque, por ejemplo, si vienen 3 ceros, vienen acá, ¿verdad? Luego sube, vienen 2 unos, viene otro 0, y digamos que vienen 4 unos, y luego 0, etcétera. Es bastante conveniente tener la señal de reloj, porque entonces, si yo estoy leyendo los flancos positivos y negativos de la señal de reloj, yo sé cuándo son los bits, ¿verdad? Entonces, no importa que vengan una señal plana así, yo sé que esto es un 0, esto es un 0 y esto es un 0. ¿Por qué? Porque el reloj me lo está marcando. Entonces, claro, a partir de saber cuándo viene el flanco, yo puedo determinar, bueno, medio periodo después, un cuarto de periodo después, 2/3, no sé, ¿verdad? Tiempo determinado, yo voy a hacer el muestreo de la señal. Y entonces determino así, aquí leo el bit, ¿verdad? Lo leo a medio periodo, por decir algo. Entonces leo aquí, etcétera, ¿verdad? Y puedo determinar muy fácil cuál bit es cuál bit. Ese es el escenario ideal. Tener una señal de referencia y poder identificar adecuadamente los bits, ¿verdad? Pero esto es un precio un poco alto a pagar. ¿En qué sentido? Necesito enviar la señal de reloj y por el otro lado necesito enviar los datos. Entonces hay que enviar reloj, hay que enviar datos en paralelo. Hay que procurar que el envío sea en las mismas condiciones para que mantengan la sincronización, lo cual no, esa parte no es de repente tan difícil, ¿verdad? Nada más tener las señales listas, procesarlas igual, enviarlas y leer una señal que me dé la referencia para saber cuándo leer la otra. Caso ideal. Pero me obliga a mantener esas dos cosas. Entonces ya de hace mucho a alguien se le ocurrió decir, bueno, y no, pero mejor no podemos extraer el reloj de los datos. Entonces hay una serie de técnicas, digamos, para enviar los datos y de ahí mismo, en los datos, enviar el reloj. Entonces hay una serie de técnicas para hacer eso, donde, por ejemplo, en cada transición, y eso lo tenemos que ver, se envía, digamos, en cada dato se envía una transición, por ejemplo. Entonces, una codificación como Manchester, empieza siempre en el valor del bit y a mitad de bit cambia de valor. Entonces, empieza así la mitad y lo hace así. Entonces, cuando llega a enviar un 1, entonces empieza en 1 y después baja, cambia de valor. Empieza en 1 y cambia de valor. Entonces, lo que tengo que leer siempre es el inicio del valor, ¿verdad? Aquí empieza en 0 y a mitad de bit cambia el valor, ¿verdad? Y eso es lo que se hace. Aquí el 1 viene así. Entonces, vean que cuando viene una secuencia de 1 no queda la señal plana, sino que queda una secuencia de transiciones. Aquí en el 0 viene así. Y esa es, digamos, una forma que se usa. El PLL se usa para leer esas transiciones, digamos, porque yo necesito leer adecuadamente esas transiciones y generar una señal a partir de esas transiciones. Yo sé siempre que a mitad de bit
siempre a mitad de bit voy a tener una transición. Voy a tener que el bit está cambiando siempre. Y entonces necesito un circuito que me lea eso. Entonces solo envío los datos y en los datos yo puedo recrear la señal de reloj. Y para eso se usa el PLL. Es uno de los usos que tiene el PLL. Se usa mucho para esa parte de sincronización y cosas por el estilo. Y se usa mucho para modular, demodular sistemas, lo que se llama up-down conversion, que es modular, enviar a bandas más altas o demodular a más bajas. Para demodulación, lo que se llama directa o indirecta, se usa muchísimo. Se puede utilizar para FM de modo directo. A lo que voy con esto, sin que haya que aprenderse precisamente estos términos acá, es que el PLL es un circuito fundamental en las comunicaciones modernas. Es absolutamente fundamental. Digamos que las comunicaciones modernas, a como las tenemos concebidas hoy en día, no podrían ser posibles sin este elemento, sin un PLL. Entonces, como para tener un poco la idea de su importancia. Vamos a ver, digamos, hay muchos modelos de PLL, y como todo, ¿verdad? Hay un modelo básico, y a partir del modelo básico se han desarrollado una serie de modelos, y los PLL modernos tienen un montón de características particulares según el ámbito de aplicación, que lo hacen mucho más especializado, y podemos agregar un montón de bloques, y se podrían ver un montón de cosas. Nosotros vamos a ver el esquema más básico de un PLL, porque la idea en este curso, pues un curso introductorio, no es la idea volverse especialistas en PLLs, es entender el comportamiento básico del circuito. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Tener una señal, puede ser perfectamente una señal FM o podría ser una señal diferente, ¿verdad? Y poder tener un seguimiento de la frecuencia de la señal también, y también poder ver cambios de esa señal. Bueno, vamos a ver, es más fácil irlo viendo en su momento. Si analizamos así rápidamente, vemos que se compone de un mixer, para entender los bloques, ¿verdad? Es un mixer por acá, es un multiplicador. Aquí multiplica a SDT y a RDT, ¿verdad? Es una multiplicación de ellos, de esas dos señales, obtenemos EDT. Luego lo hacemos pasar por lo que se llama un loop filter. En realidad es, para nuestro caso, va a ser un filtro pasabajo. De momento lo vamos a ver, bueno, no, nosotros lo vamos a ver como algo muy simple, aunque tiene su ciencia, ese loop filter mucho en la ganancia. A la salida obtenemos la señal VDT. Esa señal VDT, eso es un nombre nada más, alimenta un VCO. Ya habíamos hablado del oscilador controlado por voltaje, que es la señal que viene aquí de entrada. Entonces, eso para entenderlo a nivel de bloques. Supongamos que la señal de entrada de SDT es una señal modulada eventualmente en frecuencia, esa es la idea, no en amplitud, sino en frecuencia. Entonces tiene una amplitud constante AC, por eso decimos, puede ser FM. Tiene una frecuencia base, la frecuencia de portadora, y tiene variaciones de ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algún tipo de variación de ángulo. Entonces ahí con gamma 1 tenemos esas variaciones de ángulo. Donde esas variaciones de ángulo, si es una señal FM, corresponden a la integral de una señal eventualmente de información MDT, ¿verdad? Bueno, y las constantes que lo acompañan, ¿verdad? Un 2pi, porque el ángulo de esto, recuerden que va en radianes, la constante KF y la integral. A veces, solo para hacer la observación, en algunos libros uno puede encontrar que a veces estas expresiones de ángulo vienen, qué sé yo, podría venir como un phi1 de t, y nada más a veces dicen KF y la integral de 0 a t de m de t de t. Bueno, aquí ponen tau por la cuestión, la rigurosidad matemática de que uno no debería
integrar en la misma variable, ¿verdad? En la que va a evaluar. No se acostumbra a veces a hacerlo así. Aquí nada más tomar en cuenta que aunque a veces hay libros que vienen así y a veces vienen con 2pi, la diferencia está en las unidades, nada más para que lo tomen en cuenta. En un caso como este, generalmente si la señal es en volts, que es muy común para nosotros, que es una señal en volts, entonces simplemente el KF es 1 sobre volt, para que me elimine los... No, pero a ver, sería 1 sobre volt segundos, sería, porque la integral aquí me va a dar segundos, ¿verdad? Porque es una integral en el tiempo. Entonces, usualmente es 1 sobre volt segundo. Entonces, cuando yo integro esto, me quedan volts de los de m de t, segundo de la integral, que es en el tiempo. Se cancelan y al final esto me queda solo en radianes. Porque el 2pi, pues me aporta radianes por ahí. Pero a veces viene así. Entonces, m de t sigue siendo volts. Entonces, toda la integral me va a dar igual volts segundos en el tiempo. Pero entonces, cuando tenemos algo así, la constante por sí solita ya tiene se supone que ya tiene las unidades como tal. Entonces, esta tiene unidades de radianes sobre volts segundos. Entonces, de igual manera que se cancelen, ¿verdad? Los volts segundos y me queden radianes. Esa es la idea. Nada más les hago la observación porque depende si leen de un libro o de otro. A veces se les pone el 2pi así, porque se asume que la constante no lo maneja. O a veces nada más se pone la constante y metieron ahí el 2pi, ¿verdad? Es una consideración de dimensiones nada más ahí que hay que tomar en cuenta ese caso. Bueno, entonces, la señal de entrada que les decía es SDT, que es una señal modulada, que tiene cambios de fase al final de cuentas, ¿verdad? Aunque haya sido modulada en FM, pues tiene cambios de fase, eso es evidente. Y esos son los cambios de fase pensando que es FM particularmente. Podría ser PM, y entonces en lugar de tener una integral aquí, nada más tiene MDT, y ya, ¿verdad? Eso ya más o menos deberían ahí entenderlo adecuadamente. Ahora, se va a suponer que la salida del BCO, o sea, RDT, tiene la misma frecuencia de la portadora, pero con un desfase de 90 grados respecto a eso, ¿verdad? Entonces, suponemos que el BCO, y esto es importante entenderlo, el PLL no funciona de manera, digamos, que a ciegas para cualquier frecuencia. Siempre de alguna manera el BCO tiene que partir de una frecuencia similar a la onda que se espera darle seguimiento o con la cual se va a trabajar. O sea, entonces si yo estoy esperando aquí trabajar con FC, el BCO tiene que estar muy cercano de esa frecuencia FC. Tienen que estar bastante cercanos. Y eso es fundamental, digamos. Hay un rango de frecuencias en los cuales el PLL se dice que puede enganchar la onda de entrada y si está muy lejos simplemente no se engancha. Entonces digamos que es una pequeña limitante que bueno, para circuitos más modernos se resuelve de algunas maneras, pero se trabaja de esa manera. Recuerden que el BCO usualmente tiene lo que se llama un free running frequency, una frecuencia de no sé, corrimiento libre, no sé si es corrimiento es diferente, sea como shifting, pero una frecuencia de operación libre, digamos, que es la frecuencia en la cual él oscila si no se le está aplicando ninguna tensión, ¿verdad? Entonces, la idea es que esa frecuencia sea FC, y esa va a ser nuestra suposición, que tienen frecuencias similares. Sin embargo, sí hay, como les digo, un corrimiento ahí de 90 grados. Entonces, la señal esta del BCO, vamos a considerarla, bueno, tiene una amplitud determinada, AV. Vamos a pensar primero el caso ideal para entenderlo adecuadamente, después veremos eso de cómo es que puede engancharse. FC, que es la misma frecuencia de aquí,
se adivina, por así decirlo. Eso es como, digamos, estos circuitos se usan mucho en la demodulación, por ejemplo, de señales de radio. Entonces, claro, cuando yo tengo emisoras de radio que van de 88 a 108 MHz y yo quiero escuchar una emisora en particular, quiero escuchar 98.7 MHz, entonces uno mueve el sintonizador, bueno, los radios viejos de perilla, bueno, incluso muchos modernos, algunos traen perilla, aunque es digital, ¿verdad? O muevo ahí los puntitos, pero lo que estoy haciendo, en ese caso, muchas veces es moviendo la frecuencia de precisamente del VCO. Estoy moviendo la frecuencia del VCO a la frecuencia que quiero demodular, hasta que logre ese fenómeno que se le dice que se engancha. Entonces tiene que estar ahí, pero con una diferencia de fase que debería ser en el caso ideal 90 grados. De hecho, el análisis va a empezar por ahí, que sea 90 grados. Entonces, en ese caso, bueno, esta frecuencia, gamma 2 acá, va a ser igual. Está controlada, digamos, esa diferencia, digamos, él tiene esto, que es su free running frequency, ¿verdad? Ese es el free running frequency que tiene ahí de corrimiento el FC. Y lo otro, los cambios de frecuencia, ¿quién se los da? Se los da la señal VDT. Se los da la señal VDT y entonces lo consideramos como un caso similar porque es como, recuerdan que el VCO se puede usar para producir FM de manera directa y sería la integral del VDT que viene ahí. Igual, y usamos la misma consideración, lo multiplicamos por 2pi y una constante multiplicativa ahí determinada. SKV se le llama la sensibilidad de frecuencia del VCO en Hertz sobre volt, ¿verdad? Hertz es 1 sobre segundo, ¿verdad? Lo que yo les decía, que es 1 sobre volt segundo. Hertz sobre volt. Y entonces, esta señal, VDT, hace que el VCO cambie de frecuencia. Ok, entonces, ese es el esquema básico. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a analizarlo bajo el supuesto de que SDT y RDT son iguales. Aquí están SDT y RDT, esto es para referencia, digamos, para tenerlo ahí de referencia. Las ecuaciones, para acordarnos cómo son, aquí está el mismo circuito que también es referencia. Y entonces, ¿qué vamos a tener? A la salida del multiplicador, que tenemos esta señal EDT, EDT, ¿cómo se va a ver? Es la multiplicación de SDT por RDT, ¿verdad? Entonces me queda AC a V y tengo la multiplicación, mira, aquí, bueno, la diferencia de fase, en ese caso, vamos a ver cómo lo teníamos acá, el SDT. No, sí, el SDT sí está definido como seno. No, está bien, está bien. Sí, a veces viene con seno y coseno. Estoy leyendo varios libros y me olvidó que tenía el seno. Entonces aquí están los 90 grados, que este es seno y esto es coseno. Sí, ahí están los 90 grados. Entonces, seno, coseno, ¿verdad? Los 90 grados, entonces tenemos la multiplicación, AC a V, entonces me queda el seno, ¿verdad? De 2pi FCT, que es este de aquí, y me queda pues por el coseno también. Ahora, eso es lo que tenemos en el multiplicador. Si desarrollamos ese productillo que es seno por coseno, ya hemos visto la igualdad por ahí, entonces seno por coseno, me va a quedar AC a V medios por el seno de la suma de los ángulos, entonces me quedaría 4pi FCT, ¿verdad? Y la suma de las dos fases, Φ1 y Φ2, vamos a tener ahí, Φ1 y Φ2, más AC a V medios, ¿verdad? Y seno de la diferencia de los argumentos que se manejan ahí. Y entonces tenemos AC a V medios ahí y la diferencia. Obviamente se van a restar, ¿verdad? Los 2pi FCT y me queda la diferencia de los ángulos que voy a tener ahí. Esto es la señal EDT. Ahora, esa señal EDT tiene un término de doble frecuencia, que es un término de alta frecuencia. Yo les decía hace un rato que este es un low pass filter, al final de cuentas. Este es un término de baja frecuencia, entonces, ¿quién va a pasar en el low pass filter?
bueno, el que va a pasar es el término de baja frecuencia, ¿verdad? Entonces, el loop filter es un low pass filter, lo que les decía, ¿verdad? Loop filter se le llama por ser el filtro que está en este lazo, ¿verdad? Y entonces tenemos VDT, y eso es igual, lo que me va a dejar pasar es simplemente esto, que está aquí. Esto lo deja por fuera, ¿verdad? Entonces dejamos pasar eso. Y le llamamos a esta diferencia de ángulos que está ahí, le llamamos el ángulo de error. Entonces tenemos ahí phi de E, que es phi 1 menos phi 2, y lo vamos a dejar como phi 1 menos la otra definición que está ahí. Y aquí es donde hay que empezar a entender un poquito la función. Hasta aquí, digamos, es un comportamiento normal. Este bloque muchas veces se le llama, solo este bloquecito del mixer y esto, se le llama un comparador de fase. Se le llama un comparador de fase. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del hecho de que SDT y RDT tienen la misma frecuencia. Eso sí, con un desfase, ¿verdad? El desfase se asume que existe, que es de 90 grados. Entonces, eso es algo importante, digamos, que hay que calibrar mucho en los PLLs, que haya un desfase efectivo, porque es necesario para que esto funcione. Entonces, tenemos SDT, tenemos RDT ahí, y tenemos las dos señales que llevan ahí, y a la salida del filtro lo único que estamos viendo es la diferencia de las fases por fuera de los 90 grados, ¿verdad? Los 90 grados se asumen como necesarios. Entonces digamos que eso no se está comparando, sino que se asume la diferencia que hay por fuera de esos 90 grados. O sea que si yo tengo la señal, entonces tengo una señal seno y tengo una señal coseno por ahí. Si las señales son seno y coseno puros, la diferencia de fase es 0. Pero si empiezan a experimentar diferencias de fase más allá de esos 90 grados, este ángulo de error empieza a aparecer. Entonces ahí es donde empezaría a aparecer y empezaría a reportarse algo. Nótese lo siguiente. Bueno, ahí tenemos los valores estos. ¿Qué va a ocurrir viendo acá, en esta fórmula? ¿Qué va a ocurrir cuando haya una diferencia de fase por sobre esos 90 grados? Nuevamente, ¿verdad? Si son 90 grados exactos, asumimos que la diferencia de fase es 0. Pero cuando se desvía de esos 90 grados, sí empiezan a haber diferencias de fase. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Esto es una constante, A sea V entre 2, pero tenemos la función seno del error, ¿verdad? Entonces, la función seno es una función pues conocida, que viene hacia algo así. Y aquí tendríamos el error, ¿verdad? Ese gamma de E, y aquí tendríamos el seno de esa función. Si el error es 0, el seno es 0. Y todo V de T es 0. O sea, V de T va a ser 0 si el error es 0. Porque a la salida solo es esto. Pero si empiezan a haber errores, ya sean positivos o negativos, o sea, de adelanto, de atraso de las señales una con otra, ¿verdad? De phi 1 menos phi 2, empezamos a movernos por acá, en una región que es muy lineal. Porque la idea es que esos errores sean pequeños, no estamos esperando errores muy grandes. Entonces, empiezan a haber cambios ahí en la señal que empiezan a hacer que VDT aparezca. Supongamos que tenemos un cambio de fase ahí positivo y sube. Entonces, el seno aparece y VDT crece. Si VDT aparece, si VDT es una tensión que aparece ahí, VDT
se aplica al VCO, es una tensión que se le aplica al VCO, va a aumentar la tensión de entrada de manera que va a aumentar también su frecuencia. Va a aumentar su frecuencia hasta que el error de fase se vuelva a cero, que es el punto de estabilidad y esa es la realimentación que tiene el circuito. Porque entonces, si hay una diferencia de fase y, por ejemplo, aquí gamma 1 se hace más grande que el error del VCO, o sea, quiere decir que se le adelantó en fase. Que se adelante en fase quiere decir también que se adelanta en frecuencia, que aumenta la frecuencia. Entonces, al aumentar la frecuencia en la señal de entrada, al crecer en frecuencia, el sistema reacciona aumentando, dando una tensión aquí, haciendo que crezca, inyectando o aplicando una tensión que hace que automáticamente la frecuencia instantánea del VCO crezca. Crece esa frecuencia ¿hasta qué punto? Hasta el punto que se igualan las fases. Se igualan las fases hasta que V de t sea 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le inyecta mucha tensión? Si se le aplica una tensión muy alta aquí y, por ejemplo, hace que este gamma 2 se haga mayor que el gamma 1 ahí. Si eso ocurre, entonces, ¿qué pasaría? Más bien entraríamos en la región negativa aquí. Y entonces, más bien, la tensión sería negativa, V de t sería negativo, y si V de t se hiciera negativo, aquí bajaría la tensión, baja la frecuencia instantánea, hasta que se hace cero. De hecho, el circuito reacciona para que siempre V de t, y esa es la máxima del circuito, que V de t tienda a cero. Eso es lo que el circuito siempre quiere, que V de t sea cero. Porque entonces, si hay cambio de fase de Φ1 y hace que la fase aumente, el circuito reacciona con una tensión aquí que aumenta para aumentar la frecuencia. Y si por A o por B se pasa, por ejemplo, entonces más bien entraríamos en la otra región, se le aplica una tensión negativa y empieza a buscar ese balance, que V de t sea cero. Entonces, eso es lo que está haciendo el circuito constantemente. Si la frecuencia empieza a aumentar, digamos, si no fue solo un aumento temporal, sino que empieza a aumentar, el circuito va a seguir a esa frecuencia. Y cuando la frecuencia empieza a disminuir, el circuito empieza a disminuir frecuencia también. Y si la señal de entrada tiene solo un cambio temporal de frecuencia, un pequeño cambio, el circuito va a registrar ese cambio. Y V de t va a ser una tensión que tiende a ser cero, pero que aparece siempre que hay diferencias de frecuencia o de fase en la señal de entrada. De hecho, eso es interesante. Si uno se imagina cómo se ve V de t en el tiempo, cada vez que V de t aparece, digamos, es una señal que tiende a ser cero, pero en el momento en que apareció, ¿qué significa que aparezca? Digamos, como una tensión positiva, que la fase y por lo tanto la frecuencia de la señal S de t de entrada se volvió mayor que la del VCO. O sea, se registró un cambio de frecuencia respecto a la frecuencia de referencia, porque recuerden que el VCO corre en la frecuencia de referencia, Fc. Y si la tensión V de t se volvió negativa, lo que quiere decir es que la frecuencia y la fase de la señal de entrada se volvió menor que la referencia. Y eso queda registrado como una tensión. Entonces, los cambios de V de t, los cambios que sean, siempre lo que están registrando son la amplitud de V de t, lo que implica son, o lo que indica, son cambios de frecuencia y de fase de la señal de entrada respecto a la señal de referencia. De hecho, vean que de esta manera, esta señal V de t es una señal
cuya amplitud es directamente proporcional a los cambios de frecuencia que tenga la señal. Tiene una proporcionalidad directa. Sube la frecuencia de la señal de entrada respecto a la referencia, sube la tensión. Baja la frecuencia de la señal de entrada respecto a la frecuencia, baja la tensión. Y en ese juego está constantemente el VCO, y eso es lo que hace. Y esa es la parte que, digamos, es importante que ustedes entiendan del funcionamiento del PLL en general. Eso es lo que está haciendo. No sé si tienen alguna pregunta acá, si quedó claro, si hay algo enredado. A veces uno no sabe si eso quedó todo claro o simplemente quedó tan enredado que no saben ni por dónde preguntar, ¿verdad? Suele pasar. Igual tenemos que seguir viendo un poquito del PLL y espero que si hay algo enredado por ahí, pues, perdón, se vaya resolviendo. Entonces, bueno, ahí tenemos las diferencias de fases, ¿verdad? Y lo que les decía, aquí está la señal VDT y aquí está el error, ¿verdad? Entonces, la idea siempre es que el PLL en general y esta señal VDT trabaje en esa región lineal. Ahí. La idea no es que se dispare mucho, sino que siempre esté ahí, buscando siempre el punto de estabilidad. El circuito siempre busca la estabilidad, y la estabilidad es que VDT tienda a cero. Es lo que siempre se va a buscar, que VDT tienda a cero. Eso es como el ideal a seguir, por así decirlo. Entonces, siendo así, VDT es esta señal, ¿verdad? Que es la señal de error ahí. Y entonces, noten lo siguiente. Si no hay diferencia de fase entre SDT y RDT, ¿verdad? Fuera de los 90 grados, el error es cero. Que eso es lo que se pretende. Por lo tanto, VDT va a ser cero, ¿verdad? Y entonces se dice que ST y RDT están sincronizados. Están perfectamente sincronizados. Si hay diferencia de fases entre SDT y RDT, ese ángulo de error es diferente de cero. Por lo tanto, VDT es diferente de cero, ¿verdad? Y entonces esa tensión maneja el VCO hasta que SDT y RDT vuelvan a sincronizarse de modo que el error sea cero. Eso es lo que siempre se va a estar buscando. Y entonces VDT es una señal que representa las desviaciones de fase y o frecuencia, depende de lo que estemos viendo, ¿verdad? Por lo tanto, es una señal directamente proporcional a los cambios de fase y o frecuencia, depende de lo que estemos viendo, en realidad de los dos, ¿verdad? Pero a veces nos podemos concentrar en la fase, si lo que queremos es una señal, por ejemplo, PM o frecuencia. Y eso es lo que está haciendo siempre el circuito, digamos. Lo que está buscando de alguna manera es mantenerse sincronizado con la señal de entrada, siguiendo a la señal de entrada en todas sus pequeñas desviaciones y registrándolas como si fuera un sismógrafo, ¿verdad? Las va a registrar en la señal VDT. VDT registra los cambios de fase. Y por otro lado, bueno, aquí no está dibujado, pero en muchos circuitos, dependiendo de lo que uno quiera, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí lo que tenemos es una copia bastante precisa, por no decir exacta, de SDT, con todas sus imperfecciones de frecuencia, pero en una señal generada localmente. Y eso es súper positivo, porque, digamos, esta es la señal que viene transmitida, modulada, llena de ruido y todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces es una señal que viene con mucho ruido. Bueno, difícil a veces dibujarlas bien, pero es una señal que viene fea, por así decirlo, ¿verdad? Es una señal que viene con un montón de ruido, con un montón de imperfecciones y demás. Y aquí, ¿qué voy a tener yo? Aquí yo voy a generar mi señal local que sigue en frecuencia a la señal de entrada, pero como es generada localmente, tengo la señal limpia.
por así decirlo, ¿verdad? Tengo la señal limpia a partir de la cual puedo trabajar, por ejemplo. Entonces, logro tener una reconstrucción de la señal modulada de manera local para lo que necesite, ¿verdad? Para trabajo interno. Entonces, para eso también el PLL funciona muy bien, ¿verdad? Para tener esa versión local de la señal y a partir de ahí trabajar y hacer más cosas. Entonces, eso también es importante. Ahora, pucha, no le puse transiciones a eso, parece todo de golpe. Ahora, un par de conceptillos. Lo que se llaman los márgenes de funcionamiento del PLL. Resulta que el PLL no puede engancharse. Engancharse es que logre seguir la señal de entrada. No logra engancharse con cualquier frecuencia, ni puede seguir cualquier cambio de fase. Como todo tiene límites, ¿verdad? Tiene límites. Entonces, a partir de la Free Running Frequency, la frecuencia del VCO, ¿verdad? El PLL puede engancharse a una señal y seguirla, pero si el cambio es muy abrupto, no lo logra. Entonces, hay varios estados de operación. Está lo que se llama el locked state o estado de enganche, que es cuando el PLL logra seguir la señal de entrada y todas sus variaciones. Hay un punto donde el PLL se engancha y entonces está en ese estado de enganche si las está siguiendo adecuadamente. Y luego tenemos el hold in range o rango de captura, que es que el PLL logra seguir la señal de entrada con todas sus variaciones. Entonces, por un lado, aquí faltó algo en la definición. Aquí me fui con un copy-paste. El lock and range es cuando él logra seguir la entrada y el holding range es cuando logra seguir las variaciones. Aquí hay una imprecisión en la definición. Este estado, digamos, es cuando yo tengo, disculpen, no sé qué pasó con eso, yo lo había tirado, según yo bien. Él tiene una entrada, ¿verdad? Una frecuencia libre. Entonces, hay todo un rango de frecuencias donde una señal puede caer, la señal de entrada, y él la va a lograr seguir. Hay un rango de frecuencias ahí, donde él logra seguir. Y por otro lado, hay un rango de frecuencias en las cuales él logra seguir las variaciones. Una vez que se enganchó y está enganchado, la señal puede pegar o puede dar cambios de fase abruptos y él logra seguir las variaciones. O sea, una es el rango de frecuencias con las cuales él puede engancharse. O sea, él está trabajando en su free running frequency y le cae una frecuencia ahí, digamos, aleatoria, y él logra engancharse con esa frecuencia. Y otro es un rango de frecuencias en las cuales él, estando enganchado, que él puede seguir, que no es infinito, digamos, él tiene sus límites para trabajar esa parte. Entonces, están dos. Voy a mejorar esas definiciones ahí, quedó ahí eso, quedó mal ahí. Mis disculpas por esa parte, tengo que mejorar eso. Entonces lo que les decía, que él no puede engancharse con cualquier frecuencia ni puede seguir cualquier cambio de fase. A partir de la free running frequency, él puede engancharse a una señal y seguirla. Y entonces el holding range o el rango de bloqueo, ¿verdad? Ahora sí, es el rango de frecuencias el cual el PLL permanece enganchado a la frecuencia. Si las variaciones son lentas, y el pulling range o rango de captura es el rango de frecuencia del cual PLL puede enganchar a una frecuencia de entrada. Esas sí son las definiciones que se manejan. Y esta imagen, digamos que lo resume un poco. Aquí está la free running frequency del VCO, y entonces el pulling range
son las frecuencias en las cuales él se puede enganchar. Vean que el pulling range está aquí, ¿verdad? Es desde aquí hasta aquí. Esas son las frecuencias en las cuales puede llegar una frecuencia de cualquier tipo y a partir de ahí él va a seguir. Y el hold in range, que es un rango más amplio, son las frecuencias que una vez estando enganchadas, él puede seguir todas sus variaciones. Siempre se tiene que el holding range, el rango de bloqueo, es mayor que el rango de captura. Porque el rango de captura, lo que se asume es que son frecuencias desconocidas, bueno, o aleatorias que pueden caer en ese rango y él va a lograr engancharse. Pero una vez enganchado, él tiene un rango de frecuencias más amplio que él puede seguir porque ya está enganchado. Si, por ejemplo, él está trabajando en una frecuencia, digamos que está aquí, ¿verdad? Y recibe una frecuencia hasta aquí, él va a lograr engancharle y la va a lograr seguir. O si cae por aquí, la va a lograr seguir. Sin embargo, si él está trabajando aquí y ya está enganchado, puede haber un cambio de frecuencia abrupto hasta por aquí y él va a poder seguir ese cambio de frecuencia. Si llega por acá, él se desengancha y se pierde la señal. Entonces, esas son un par de definiciones que eso sí tiene el coach por ahí. El libro creo que es el que es un poquito más amplio de los que tenemos ahí, de cómo funcionan por lo menos en estas definiciones. Ok, bueno, ahorita completamos un poquito esa parte, ya son las 8:26. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas, entonces, vamos a hacer la pausita siempre, los 10 minutos, y regresamos con los compañeros que hoy tienen que exponer. Entonces, hacemos la pausa y seguimos en un momento. Ok. Listo, entonces el grupo que expone hoy ya está grabando ahí la sesión. Ahí dice que Kevin está compartiendo, todavía no se ve. Ya ahora sí se ve. ¿Ahí se escuchó o no? No, yo no escuché. Es que se me Cuando comparten hay una casilla abajo que dice compartir el audio de la computadora. Ahí se está viendo. Ahí se ve. Se ven unos parchones, Hola tal a todos vez, de la interfaz de Zoom. Sí, ya, sí se escucha el audio y ahora no se ve. Con algo taparon la presentación. Ahorita no se ve. Es que tenían como que lo que estaban compartiendo ahí tenían la parte como de, creo que la de participantes de Zoom o algo así. Ven, a ver. Voy a compartirlo desde YouTube entonces, porque creo que están dando problemas el reproductor de Windows. Hola a todos y todas. El día de hoy, mi compañero Kevin Arroyo Barrantes y mi persona Ahí se está Nazar viendo. Jiménez Chacón. Sí, les ahí vamos se a hablar escucha bien. Quiero vuelvan a poner desde el inicio nada más, pero ya se escucha bien. ¿no? Hola a todos y todas. El día de hoy, mi compañero Kevin Arroyo Barrantes y mi persona Nazar Jiménez Chacón les vamos a hablar sobre lo que es la modulación de fase PM. Para empezar, les hablaremos un poco sobre lo que es la modulación de ángulo. En la modulación de ángulo, el ángulo de la portadora es variado de acuerdo a la señal en banda base que se posea.
En este método, la amplitud de la señal portadora se mantiene constante a diferencia de la modulación AM. Una característica importante de estos tipos de modulación es que proveen una mejor discriminación en contra del ruido y la interferencia en comparación con las modulaciones AM. Hay dos tipos de modulación en ángulo. Una de ellas es la modulación FM. Esta modulación permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiodifusión de la música, el habla y de audio en televisión analógica. Esta ecuación describe la señal modulada en frecuencia. Ahora tenemos el tipo de modulación PM, el cual se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma Comienza a aumentar, la señal modulada también presenta un aumento en frecuencia. En el espectro en frecuencia de la señal modulada se puede ver a simple vista su característica de no linealidad. Esto porque aparecen nuevas componentes de frecuencia. Dichos componentes aumentan el ancho de banda y también afectan la señal portadora, porque tendrá que repartir su energía con las nuevas componentes, lo cual lo hará un método un poco ineficiente en cuanto a energía. Ahora les presentaremos la modulación de frecuencia por tono. De igual forma, en la primera gráfica se muestra la señal banda base, en la segunda se muestra la señal portadora, en la tercera es la señal de modulación en frecuencia y por último el espectro de señal modulada en frecuencia. De igual forma, se puede observar que cuando rangos de la señal banda base son negativos, la frecuencia de la señal modulada disminuye, y por el contrario, cuando los rangos de la señal banda base son positivos, se presenta un aumento en la frecuencia de la señal modulada. De esta forma se puede ver la no linealidad de esta modulación. Y muy importante que se puede demostrar que ambas modulaciones, la amplitud de la onda, se mantiene constante. Para los casos de esta simulación nos apoyamos en lo que es la tabla de Bessel para comprobar que los valores de las bandas laterales fueran los correctos según nuestro índice de modulación. Acá se presentan algunas aplicaciones de la modulación en fase en las comunicaciones. Esta modulación se implementa principalmente en la transmisión de ondas de radio y es el elemento crucial en muchos de los métodos de codificación de comunicaciones digitales. La modulación también se utiliza ampliamente para la transmisión de ondas de radio y también se emplea incluso en sintetizadores digitales para la generación de formas de onda y señales. Ahora tenemos el uso de la modulación de fase en sistemas ópticos. Les presentaremos lo que es el modulador Mach-Zehnder, en el cual es importante saber lo que es un interferómetro, el cual es una técnica que consiste en combinar la luz u otras ondas electromagnéticas provenientes de diferentes receptores, telescopios o antenas de radio para obtener una imagen de mayor resolución aplicando el principio de superposición. El interferómetro es uno de los moduladores electro-ópticos más utilizados, fabricados normalmente con niobate de litio, debido a las bajas pérdidas de absorción y acoplamiento que presenta este material. En la superficie del sustrato del niobate de litio se encuentra la guía de onda óptica, que se bifurca en dos caminos ópticos paralelos a la entrada del dispositivo, para volver a recombinarse en el puerto de salida.
Al aplicar un voltaje de polarización entre los brazos paralelos, se producirá un cambio en la fase de las señales ópticas que recorren las guías con respecto de la otra. La versatilidad del interferómetro de Mach-Zehnder ha permitido que sea empleado en amplios espectros de aplicaciones, desde investigación en temas de mecánica cuántica hasta óptica y telecomunicaciones. Para finalizar, les tenemos un pequeño resumen. Primero empezaremos con lo que sería el FM, la cual modula respecto a la frecuencia. No es lineal y siempre conserva la amplitud de la portadora. FM puede ser vista como la integración de la señal PM y se utiliza para radiodifusión de la música, el habla y de audio en televisión analógica. La modulación PM modula respecto a la fase. No es lineal y siempre conserva la amplitud de la portadora. Puede ser vista como la diferenciación de una señal FM y no suele ser muy utilizada porque requiere equipos de recepción más complejos. Sin embargo, tiene muchos usos en sistemas ópticos y demás. Ok, gracias a los compañeros ahí la exposición, ahí disculpen que aquí, no sé, con las lluvias anda súper inestable el internet, va y viene. Y bueno, ahí me perdí una parte, pero bueno, si tengo alguna preguntilla por ahí. Sin embargo, no sé, compañeros, preguntas, dudas que tengan por ahí. Para los compañeros. Ok, bueno, no hay. Bueno, de la parte donde ya me enganché bien, sí está muy claro, ¿verdad? La parte de las gráficas, donde se ve muy claramente, ahí se veía, ¿verdad? Cómo en la modulación FM, ¿verdad? A mayor amplitud de la señal moduladora, pues mayor frecuencia, menor amplitud, menor frecuencia. Y en en el caso del PM se notaba bastante bien ahí en las gráficas, eso se puede ver que con mayor pendiente, ¿verdad? Mayor frecuencia y menor pendiente, menor frecuencia, lo cual es el principio básico que está por ahí. Se notaba la modulación, se nota la no linealidad, ¿verdad? La aparición de un montón de componentes y todo eso está bien. Yo les pedí ahí que investigaran el modulador, el Mach-Zehnder. Bueno, ahí lo presentaron, pero de manera específica, ¿dónde está la parte de fase ahí? Que, no sé, por lo menos me quedó ahí un poquillo no tan claro por qué hay una modulación de fase en el Mach-Zehnder. ¿Sí me lo podrían decir ahí, esa parte? Pues sí lo mencionan, pero yo no lo vi tan claro. Yo lo que entendí es que la señal óptica entra en la guía de onda y luego se divide en dos. Y es que la intensidad se dividía al 50% en cada brazo, digamos. Correcto. Y en un brazo están depositados los electrodos, que esos son los que forman el desplazamiento en la guía de onda. Y cuando se le aplica campos eléctricos en los brazos, eso cambia la longitud de la trayectoria óptica y así es como se da la modulación de fase. ¿Cambia la magnitud de qué? Cuando le aplica la tensión a los electrodos, dijo que cambia, ¿qué? Es que no le entendí, fue. La longitud de la trayectoria óptica. Y con eso, lo que ocurre es la modulación de fase. Eso es lo que entendí. Sí, está bien. Nada más, tal vez para puntualizar, porque sí me interesa esa parte que quede bien puntualizada. El modulador Mach-Zehnder es una aplicación interesante en óptica. Como ustedes lo vieron, como decía Kevin,
él divide, digamos, tiene dos brazos. Entonces viene la luz aquí. Entonces el modulador óptico. Recuerden que en óptica se usa lo que se llama on-off modulation, nada más. On-off modulation, o sea, modulación de apagado a encendido. O sea, hay luz y no hay luz, básicamente. Y él, bueno, tiene una cavidad, algo así. El dibujo no es el más bonito, ahí discúlpame. Y la luz, entonces, pues está viajando de esta manera. La luz se divide en dos partes, entonces, 50% y 50%. Esa es la idea. Y efectivamente, hay electrodos en un punto y en otro, ¿verdad? Y, digamos, voy a hacer un dibujo muy simple. Supongamos que esto es simplemente una referencia a tierra, ¿verdad? Entonces yo aquí le puedo aplicar un voltaje V1 y le puedo aplicar un voltaje V2 ahí a la señal. Cuando se le aplica la tensión, que eso es un, digamos, un control eléctrico o electrónico que se puede hacer ahí, se cambia la propiedad del dieléctrica que tiene aquí el brazo, ¿verdad? Tiene una parte ahí y modifica en esa trayectoria, modifica las condiciones. Al cambiar la propiedad dieléctrica, una de las cosas que se puede variar es la velocidad de propagación del brazo. Usualmente se usan dos electrodos porque entonces los materiales se le aplican tensiones diferentes, de modo que una onda se le da más velocidad y a la otra menos velocidad. Todo está muy calculado para que, digamos, la onda tiene cierta frecuencia, en un lado le subimos un poquito, en otro lado le bajamos un poquito, y cuando se le aplica eso, la idea es lograr una contrafase entre las dos señales. Entonces, si yo quiero dejar pasar luz, no le aplico voltaje de ningún tipo. Entonces pasa recto por los dos lados, se recombinan en fase. Entonces viene una señal por acá, viene la otra, se recombinan en fase y tengo luz. Pero cuando le aplico la tensión, lo que hace es que viene la onda y se recombina en contrafase. No en fase, sino en contrafase. Y como cada una tenía un 50% de la energía, al estar en contrafase, ¿qué me va a dar la suma en contrafase de dos señales de luz ahí? Me va a dar que no hay luz, ¿verdad? Me va a dar un nulo en ese caso. Cuando se combinan en fase, tengo, en teoría, digamos, exactamente la misma señal de acá. Entonces tengo luz. Pero al combinarse en contrafase, elimino la luz, ¿verdad? Entonces, cuando no le aplico voltaje, tengo un 1. Y cuando le aplico voltaje, tengo un 0, por así decirlo, ¿verdad? O tengo ausencia de luz, pues. Y eso es lo que hace el modulador Mach-Zehnder. Esa es la manera en que se le imprimen los datos a la señal de luz. Una señal de luz que viaja en el rango de los terahertz, que es en frecuencia muy, muy alta, ¿verdad? Entonces lo que hay que aplicar ahí es un cambio de fase que en realidad es pequeñito, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es moverlo a 180 grados para lograr las contrafases ahí y poder eliminar o poder combinarlas de esa manera y quitar la luz. Entonces, claro, yo básicamente la señal óptica se convierte en luz, no sé, oscuro, no luz, ¿verdad? Y ahí puedo generar los pulsos ópticos al final de cuentas para tener la modulación on-off, ¿verdad? A veces se le llama eso también OK, que es on-off keying. El keying es como es acá, creo que es así. Keying es como de codificación, digamos, como si fuera de llave, ¿verdad? On-off keying se le llama, o on-off modulation también se le llama, que es encender y apagar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos información. A nivel óptico es súper sencillo, ahí no hay más modulaciones. Eso es lo que se utiliza. Porque utilizar cualquier otro tipo de modulación en luz, en terahertz, nuestros equipos eléctricos no nos dan para seguir terahertz, ¿verdad? Ya se la ven a palitos con los gigahertz,
llegar a terahertz, no. Entonces, digamos, no usamos la onda como tal en luz para transmitir información. Ahí no tenemos como PM, FM, amplitud, no se suele usar eso, sino simplemente hay luz y no hay luz. Y el match sender básicamente es eso: 2 brazos se divide y le aplicamos y dejamos pasar la luz en fase, o las aplicamos en contrafase para eliminar la luz. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería ilustrar ahí. Y al final de cuentas, entonces, generar ese cambio de fase es de alguna manera pues un tipo de PM, ¿verdad? Que le estamos aplicando. Le cambiamos la fase para recombinarlo y generar nulos de luz por ahí. Entonces, bueno, eso era un poquito lo que yo quería ahí, que yo sé que no es un tema tan fácil de encontrar. Entonces, de hecho me preguntaba cómo les iba a ir con esa parte, porque generalmente esto es un poquillo más avanzado y a veces no es tan fácil extraer ese concepto de las cosas que uno encuentra por ahí. Entonces, bueno, pero sí quería comentarles eso. No sé si hay alguna pregunta de esto, o para los compañeros, o no sé. Ok, bueno, parece que no. Ponen, Kevin y Nazaret, ponen porfa la presentación y ponen el enlace del video, ¿verdad? Me imagino que va en la presentación. Sí, la presentación ya la subí, el enlace hay que compartirlo. Sí, porfa, y si lo ponen en la misma presentación, en algún lado, al inicio o al final, que quede ahí en la presentación, tal vez se lo agregan y lo vuelve a subir, tal vez por ahí. Porque como a mí se me fue el internet, entonces voy a tener que siempre yo aquí tengo la tablita y lo voy calificando en el momento, voy llenando ahí, pero como se me fue el internet, no es culpa de ustedes, entonces tengo que volverlo a ver, pero porfa ahí que sí quede ahí. Entonces, igual se lo mandé por correo, por si fuera el caso. estaba en el correo, yo vi el correo, bueno, vi que llegó el correo, pero no lo abrí. Ok, pero si está ahí, genial, entonces sí, para chequear. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuamos para cerrar esa parte del PLL, entonces. Ok. Entonces, bueno, les hablaba para seguir acá, les hablaba de lo que teníamos con el PLL. Básicamente, voy a mejorar la presentación. Aquí lo que quería decirles es el concepto básico. Es que el PLL pues tiene el rango de bloqueo, ¿verdad? Y el rango de captura, donde básicamente es eso, ¿verdad? En el rango de captura, que es un rango más pequeño, es el rango donde el PLL puede recibir, es el rango de frecuencias, donde una frecuencia que llegue ahí, el PLL la va a seguir adecuadamente, ¿verdad? Entonces se logra enganchar. Y el rango de bloqueo es el rango de frecuencias que el PLL, una vez enganchado, logra seguir adecuadamente. Si hay un cambio de frecuencia más allá del rango de bloqueo, el PLL se desengancha. Se desengancha. Entonces, digamos que los PLLs tienen límites, ¿verdad? A partir de ahí, y bueno, hay una serie de especificaciones según los estándares para FM y demás, donde las señales no deben de presentar cambios tan abruptos que haga que se salga del rango de bloqueo, ¿verdad? Y el rango de captura, pues, es útil, ¿verdad? Para seguir una señal. Obviamente, entre más amplio sea el rango de captura, pues, más fácil se va a poder enganchar, pero tampoco debe ser súper amplio, porque imagínense que en emisoras FM, yo no puedo tener un rango de captura tan amplio que vaya a tener problemas de que trate de engancharse a veces con una emisora o con otra, ¿verdad? No es la idea. Entonces siempre hay que manejar ahí un rango por ahí pues adecuado. Ahora, hay otros modelos de PLLs, digamos, nosotros estamos viendo el modelo lineal, que es un modelo, digamos, sencillito, que simplemente las diferencias de frecuencia se ven como una diferencia de tensión que me maneja linealmente el PLL, sube o baja la frecuencia linealmente y se engancha.
Es el modelo más simple. Hay modelos, digamos, en general el circuito es no lineal. Digamos, uno saca una ecuación grande, o una ecuación completa, perdón, que es más grande, se obtiene un modelo no lineal de segundo orden, pero no vamos a entrar ahí. Lleva sus complicaciones y ya eso es como para adentrarse mucho en lo que es el PLL y que puede ser útil, pero bueno, va más allá de lo que tenemos para este curso. Ok, entonces esa es la parte que tiene que ver con PLLs. Ahora, esta presentación también ya está en el TEC digital, que es de ruido en modulación de onda continua, Continuous Wave Modulation, que es la siguiente parte que hay que ver, que es esa parte de ruido como tal, que hay que ver. Es una parte importantísima porque a partir del ruido, el manejo del ruido es donde uno ve las diferencias importantes que tiene que tienen las distintas modulaciones y donde el FM le gana por goleada al AM. Entonces, se parte del modelo básico del receptor. Este es el modelo básico del receptor, donde se tiene una señal modulada que adquiere ruido. Esto es a nivel de modelo, obviamente, pues el ruido se va ganando conforme la señal avanza y se va ganando progresivamente, ¿verdad? Conforme la señal avanza. Sin embargo, a nivel de modelo, pues simplemente le agregamos el ruido. Este ruido, nada más por nomenclatura, ¿verdad? Esto se llama WT porque es ruido blanco. Entonces ese W es de white noise. Este ruido, así como está, es el ruido infinito, digamos, de ancho de banda infinito y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, es el ruido amplio que no ha sido filtrado ni nada. Después se filtra. Entonces, digamos que esto es como en el aire, por así decirlo. Luego es el ruido filtrado, cuando ya lo recibe el receptor, se filtra, y luego ya se demodula y ahí se aplican otras cosas. Entonces es como el modelo básico que vamos a ver. Comúnmente se asume, ¿verdad?, que es aditivo, blanco y gaussiano. Esa es la forma usual que lo vemos. Y es un ruido que se ve filtrado, ¿verdad? Y se ve como un ruido de, pues, banda angosta. De banda angosta. Donde ese ruido de banda angosta se representa pues de esta manera, ¿verdad? Que ya habíamos visto por ahí con esta imagen, donde ya el ruido, vean que ya no es no es SW, ¿verdad? Porque, digamos, si yo graficara la densidad espectral del ruido blanco, SW, ese es el ruido blanco, ¿verdad? Que es así, es infinito, ¿verdad? Al ser de esa manera, de valor n sub 0 medios, pero es infinito. El ruido de banda angosta, nosotros habíamos visto, el ruido es un ruido que ya está limitado en banda. Y lo representamos o una de las posibles representaciones es con una parte en fase, una parte en cuadratura, o adicionado a las frecuencias de interés, ¿verdad? Entonces el 50% del ruido en la fase y el 50% en la cuadratura por ahí. En el ancho de banda de la señal. Entonces ese es el modelillo que vamos a utilizar. Ahora, hay 3 definiciones aquí de SNRs, de la razón señal a ruido que vamos a ver. Tenemos por un lado la SNRI, que es a la entrada, es la razón de la potencia promedio de la señal modulada, SDT, de la potencia, ¿verdad? Respecto a la potencia promedio del ruido filtrado. A partir de ahí no vemos nada extraño, ¿verdad? Simplemente es el SNR de entrada y entonces es usualmente SDT, ¿verdad? Que es
la potencia de ruido normalizada simplemente S de t, ¿verdad? Y n cuadrado de t, con el ruido de entrada como tal. Y eso es lo que va a entrar ahí directamente, ¿verdad? Luego tenemos SNRO, que es a la salida la razón de la potencia de promedio del mensaje demodulado respecto al promedio de la potencia de ruido, ambos en la salida del receptor. Entonces, aquí estamos hablando del SNRO, aquí, que es lo que sale. Y luego tenemos también una definición que es la que vamos a utilizar más, que es la SNRC, que es la razón de la potencia promedio de la señal modulada, el mismo SDT usado antes en la entrada, con respecto al promedio de la potencia de ruido en el ancho de banda del mensaje, muy específico, a la entrada del receptor, a la entrada del receptor. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre este de entrada y este del canal? Generalmente los sistemas aplican un filtrado inicial, ¿verdad? Hay algún tipo de filtrado inicial que se aplica a la señal, pero ese filtrado inicial es un poco más grande que la señal como tal. El SNRC es el ruido adaptado a un mensaje totalmente en el ancho de banda de la señal. O sea, es el ruido que me afecta directamente a la señal. Recuerden que a más ancho de banda yo tengo más potencia de ruido. Entonces, en un receptor, usualmente, digamos, yo tengo el sistema, tengo inicialmente un amplificador y un filtro que se recibe por ahí, ¿verdad? Pero este filtro generalmente tiene un ancho de banda que es mayor al ancho de banda del sistema, ¿verdad? Siendo W el ancho de banda del sistema. Entonces, el SNRC es un cálculo que se hace, pero con el ruido ajustado al ancho de banda de la señal, ¿verdad? O el ancho de banda del mensaje. Ahí tal vez lo que hace falta es ponerle ahí el W en esa parte, SNRC, ancho de banda del mensaje, W. Lo que hace falta ahí es agregar eso. Agregar esa parte ahí. Entonces, el que vamos a utilizar más es este. Entonces, la diferencia, nuevamente. Bueno, el SNRO es simplemente el ruido a la salida, ¿verdad? Del sistema. Señal y ruido de salida. Pero SNRI es la potencia de señal respecto al ruido filtrado, pero no ruido filtrado al ancho de banda del mensaje, sino simplemente un ancho de banda preliminar, que es más ancho, o sea, este incorpora más ruido que el SNRC. El SNRC está referenciada a la potencia de señal o está comparada con el ruido en el ancho de banda del mensaje propiamente del mensaje, el ancho de banda W. Y definimos lo que se llama también la figura de mérito, el figure of merit, que es la razón entre el SNR de salida respecto al SNRC del canal. Esta figura de mérito me habla, vean que es como la figura de ruido, es muy similar a la figura de ruido. Si se acuerdan de la figura de ruido, bueno, el factor de ruido, bueno, este sí sería figura, bueno, depende cómo se vean, unidades lineales o logarítmicas, ¿verdad? Así como está el lineal, la figura de mérito es más o menos, o hace las veces de el factor de ruido, donde yo comparo el SNR de salida respecto al SNR de entrada, pero con el SNRC, que recuerden que es el acoplado al ancho de banda del mensaje propiamente. ¿Para qué sirve la figura de mérito?
ese figure merit, ¿verdad? Indica el desempeño del receptor. Me dice qué tan bueno es, qué tanto se desvía de uno a otro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa parte ahí de la figura de mérito, y me dice qué tan bueno es. ¿Qué es lo usual? Lo usual es que haya alguna degradación, ¿verdad? Así como cuando veíamos con un amplificador, que el amplificador siempre agrega ruido y demás, entonces tenemos problemas de desempeño, ¿verdad? Que siempre el SNR tiende a degradarse. Acá la idea es también ver eso y ver también cómo el receptor me afecta a eso. No es exactamente un factor de ruido, ¿verdad? Pero es muy similar, el pensamiento es similar. La diferencia es que como el demodulador procesa la señal, tenemos un comportamiento un poco diferente. Entonces no podemos hablar como un factor de ruido. El factor de ruido simplemente en un amplificador para saber cuánto ruido le agregó, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando únicamente de eso, solo saber del ruido que le agrega, porque hay un procesamiento adicional. Entonces hace elementos diferentes ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener figuras de ruido en AM y en FM y las vamos a comparar y a partir de ahí vamos a establecer diferencias entre un sistema y el otro, básicamente. Entonces, empecemos a ver eso. En receptores de banda suprimida, Double Sideband Suppressed Carrier. El receptor recibe una señal modulada, ¿verdad? Donde tenemos la portadora, tenemos el mensaje y bueno, se considera ahí un factor de escala. Ese factor de escala depende de la literatura, a veces se considera, a veces no, a veces simplemente es una constante y es una constante que afecta todo, porque obviamente, aunque uno ve de manera muy ideal muchas veces, si uno dice, aquí está el transmisor, aquí está el receptor, ¿verdad? Entonces, muchas veces idealmente uno dice, aquí envío SDT, aquí recibo SDT, se suele decir así, pero la verdad es que aquí hay una gran atenuación de camino, ¿verdad? Y hay factor de escala, al final de cuentas jamás yo recibo la misma señal que envío. Entonces, lo que se hace es que se dice que esta SDT es igual a la que se envió con un factor de escala, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le pone esa C, no se prima, perdón, se le pone una C, que obviamente C pues va a ser menor que 1, ¿verdad? No va a ser mayor que 1, ¿verdad? Por la señal original, por el AC, coseno de omega C de T, por M de T, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos ahí, la señal que se recibe. El mensaje modulado, la señal, ¿qué va a ser? Bueno, su potencia, porque queremos sacar los SNRs, va a ser el C cuadrado, ¿verdad? C cuadrado, que es eso. Vean que es por un coseno, entre 2 por P. ¿Qué es P? P se considera, es la potencia promedio del mensaje, ¿verdad? P, obviamente estos son watts aquí, es la densidad espectral de potencia del mensaje, ¿verdad? En el ancho de banda del mensaje. Vean que W se considera ancho de banda del mensaje ahí. Entonces, P lo que representa es la potencia del mensaje, simplemente. Entonces, simplemente se toma de esa manera. No hay que elevar nada más se dice que es P, ¿verdad? Eso es una forma como muy genérica de tomarlo en cuenta. Entonces, ahí tenemos la potencia promedio del mensaje modulado. Y el ruido tiene una potencia promedio, ¿verdad? En el ancho de banda del mensaje, W n sub 0. Porque estamos trabajando siempre, ¿verdad? Con la idea de que en un valor de ruido blanco, pues tiene una magnitud de n sub 0 medios. Y cuando yo lo veo en el ancho de banda del mensaje, pues lo que obtengo es esto, ¿verdad? En W, ahí. Eso es lo que yo quiero. Entonces, esa es la potencia promedio del ruido. A partir de acá, bueno, hay una consideración ahí simplemente para no complicarse la vida, que la portadora se supone estadísticamente independiente del mensaje, ¿verdad?
Eso es para que no haya ninguna dependencia por ahí, que hay una fase aleatoria uniformemente distribuida. Eso es simplemente para poderlos multiplicar libremente sin ninguna consideración. Y entonces tenemos un SNRC. ¿Cuál es el SNRC? Es la potencia de la señal, que ya la dijimos, C cuadrado a C cuadrado P, ¿verdad? Que esa sería la potencia ahí, medios, entre la potencia de promedio de ruido en el mensaje, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se maneja. Eso es lo que se maneja ahí. ¿Cómo sé yo que este es el SNRC y no el SNRI? Porque el ruido está en un ancho de banda W, ¿verdad? Está en el ancho de banda W, entonces ahí es donde se maneja. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre con el sistema cuando recibe la señal, se mezcla con el ruido y se filtra, en este caso, a un ancho de banda W, entonces tenemos esa señal. Y ese es el SNRC. Lo que estamos buscando es poder, vean que ya tenemos el SNRC. Ahora, para obtener la figura de mérito, necesitamos el SNRO. Entonces, para buscar ese SNRO, lo que tenemos es, bueno, la señal X de T, que va a ser igual a S de T más N de T, ¿verdad? Filtrado ahí. Entonces, lo que se tiene es la señal CAC coseno M de T y el ruido NI coseno NQ seno, ¿verdad? Todo bien. A la salida del modulador de producto, lo que tenemos es esta señal V de T. Ahí está V de T. ¿Qué es V de T? Es X de T por la señal del oscilador local, ¿verdad? Por coseno. Entonces, tomar esa señal y multiplicarla. Aquí ya se avanzó en la parte, hay dos términos de alta frecuencia, que son estos, y dos términos de baja frecuencia, que serían estos, que luego se hace pasar por un low pass filter, ¿verdad? Entonces, a la salida del low pass filter, lo que me queda es esto, nada más, ¿verdad? Porque todos estos términos, vean que son de alta frecuencia, se filtran, y lo que me queda es un medio de CACM de T y un medio de NI de T. Entonces, ahí lo que tenemos es que la señal de información M de T con sus constantes, ¿verdad? Aparece sumada a la salida del receptor. Lo interesante es que solo aparece una parte de ruido. ¿Cuál parte de ruido? La parte de ruido que está en fase. La parte de cuadratura se va totalmente. Entonces la parte de cuadratura es rechazada por el detector coherente, en ese caso. Entonces, el detector coherente tiene esa característica, que entrega la componente del mensaje, ¿verdad? Y ruidos sumadas, independientemente de la relación señal a ruido. Entonces, si tenemos que Y de T es esto, ¿cómo es? Y de T es la salida, ¿verdad? Si nos devolvemos al esquema, este es Y de T. Entonces, Y de T, siendo la salida, el mensaje de salida de la señal es, bueno, va a ser un cuarto, ¿verdad? Porque es al cuadrado de ese medio, de C cuadrado a C cuadrado por P, que es la forma en que lo dijimos, y del ruido solo pasa la mitad. De todo el ruido que entra, que es WN sub 0, lo que pasa es la mitad del ruido, nada más. Entonces, se combinan esas dos, ecuaciones, ¿verdad? Entonces me va a quedar un medio, C cuadrado a C, ¿verdad? 2WN sub 0. Y comparo este SNR de salida respecto al SNRC, ¿verdad? El SNRC es este. Entonces, para obtener la figura de mérito, divido el de salida sobre el C y, curiosamente, acá, si los vemos, si los comparamos, estos dos son iguales. Son iguales en ese caso. Entonces resulta que el detector coherente, bueno, suma las bandas laterales trasladadas coherentemente, mientras que las bandas de ruido se suman incoherentemente. ¿Qué quiere decir incoherentemente? Que me deja por fuera la componente en cuadratura. Después, digamos, esto va a tener sentido cuando veamos esto y lo comparemos con el DCBLC a nivel de AM. Pero para eso hay que esperarse un poquito, ¿verdad? Wait for it.
para revisar esa parte. Entonces, ya tenemos una referencia de cómo es la figura de ruido en el DSBSC. Lo interesante acá es que este demodulador no empeora, digamos, respecto a la relación de ruido que entra, no empeora con la que sale, sino que su relación de ruido es 1 al final. Después vamos a ver que el DSBLC no es tan bueno, pero tendrá sentido hasta que lo comparemos. Sin embargo, eso lo veremos el día jueves, que vamos a ver esa parte. Bueno, ya se nos fue el tiempo, ya les robé un poquito más, pero no sé, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, eso lo vamos a chequear en la próxima clase. Comparamos con DSBLC. Establecemos una comparación de figuras de ruido, de figuras de mérito en la de modulación síncrona, y luego la de envolvente, que es la de DSBLC. Y una vez teniendo eso, después pasamos a las FM y hacemos también la comparación, y ahí vamos a establecer por qué hay unos que son mejores que otros. Ok, entonces eso sería por hoy. Y nos estamos viendo el jueves. Que les vaya bonito, se cuidan y que estén muy bien. Hasta luego, entonces. Tengan buen día. Profe, yo tengo una pregunta, solo que no es tan directa del curso. No sé si tiene chance ahorita o Sí. en otro Me quedo momento. por acá. Está bien.